Bueno, pues vamos a ir empezando, porque hay mucho que hablar y todo interesantísimo. Bueno, daros las gracias por asistir, eso es lo primero. Me anima más ver que cada vez que hacemos una jornada, poquito a poco va cogiendo asistencia. Lo primero, y es eso es lo obligatorio, es darle las gracias a Elizabeth Arrojo, una persona hiper ocupada y que haya hecho un hueco para venir a Torlavega, a la cuenta de Besaya, a explicar todo lo que nos va a contar importantísimo, que además después lo cuenta aquí en este libro fantástico. Pues en primera persona gana más el concepto y por lo menos nos enteramos. ¿Por qué las jornadas, como ya hay algunos que habéis venido a todas, voy a ser muy breve, no es mi momento, pero sí deciros que por qué las jornadas de salud y empresa? Pues por algo que es una perogrullada y que es muy evidente, por primero en primera persona, uno mismo, pero que como comentábamos antes ahí fuera, que a veces nos acordamos o nos recordamos de la salud, es como de Santa Bárbara, cuando llueve, y entonces ya cuando no la tenemos es cuando nos preocupamos, ¿no? La salud por uno mismo, como digo, y después por responsabilidades sociales de las empresas. ¿Por qué decimos esto? Las empresas que tienen capítulos de riesgos laborales, de cantidad de programas de acción social, cantidad de cosas para sus equipos, nosotros apostamos porque dentro de esos programas esté lo que son hábitos de vida saludables, vamos, vivir y respirar en salud, ¿no? Esa es la idea, así muy abuela pluma, de por qué estas jornadas. Llegan más amigos y para mí es una felicidad ver a muchos profesionales de la salud, de la docencia, de todo tipo, ¿no? Bienvenidos a todos. Podéis moveros porque nos estamos grabando, estamos en familia y que se llene la salud es más importante que se nos vea en un plano, ¿no? Dicho esto, me acompaña a la mesa Raquel Menezo, una gran profesional de la enfermería y además vicepresidenta del Colegio de Enfermería Oficial de Cantabria. Yo solamente voy a dar una pequeñísima pincelada porque el currículum queremos oírla a ella. Si yo leo todo el currículum, en la parte de adelante hay más espacio para el que quiera. Es muy largo porque no se está quieta. Yo no sé cuándo duermes, debes de dormir. Yo tengo mis dudas porque el seguimiento es enorme. Dejarme muy breve que diga que la doctora Rojo es médico especialista en oncología, licenciada en medicina por la Universidad de Navarra. Es además doctor cum laude por la Universidad de Oviedo, está reconocida en Estados Unidos como una persona extraordinaria en las ciencias, mismo reconocimiento que se le da a los premios Nobel que desarrollan su labor en dicho país. Recientemente, que es lo más cercano ahora, la han nombrado catedrática de hipertermia oncológica en la Universidad Católica de Murcia. Es además presidenta de la Sociedad Internacional de Hipertermia Clínica y tutora de la Sociedad Europea de Oncología Radioterápica. Es médico adjunto de Oncología Radioterápica en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y entre los muchos premios, pero algo que sí quiero reseñar y ya dejo a Raquel, ha sido Premio Europeo de Medicina en la categoría de Oncología, Premios Médicos del Año en Oncología, Premio Europeo Dr. Fleming en la Excelencia Sanitaria y Premio Nacional de Medicina en la categoría oncológica INMOA. INMOA es un instituto que ella nos explicará, importantísimo en Madrid, con muchísimos lazos con la formación y con la investigación sobre todo. Y me dejo, Raquel, te dejo. Gracias, Miguel. Gracias, Elizabeth. Para mí es un placer volver a compartir mesa contigo, para volver a escucharte. Es un lujo tener a una profesional del nivel de Elizabeth aquí en la mesa. Yo creo que tu madre, que está aquí cerca, es un orgullo total, viendo los años que tienes tan jóvenes y lo que decía Miguel, que no sé cómo te da tiempo a no parar para poder tener. Es un orgullo además como mujer, como compañera y sobre todo todo el emprendimiento que ya has tenido, pero que a partir de ahora cada vez más se va a hacer hacia la prevención. Lo hablábamos allá afuera y según datos del INE, el cáncer ya es la primera causa de muerte en niños entre 1 y 14 años. Cuando eran los accidentes, hasta ahora. Es cierto que los niños mueren por muy pocas causas, pero ya el cáncer es la primera causa en ellos. Yo creo que merece la pena poner muchísima atención y todo nuestro esfuerzo para cambiar estos datos, que ya hablabas tú, que si exponencialmente sigue así, en 2040 que nos espera. Y los pilares básicos de cuidados en estilos de vida es la base para poder prevenir y revertir estos datos. Y ella, en este libro de Cocinando tu Salud, nos da un reflejo
de cómo volver a la salud evolutiva, de cómo volver a nuestra dieta mediterránea, donde no hay nada que si no es un alimento natural, el cuerpo no lo vaya a sentir como extraño. Entonces aquí tenemos un libro muy visual, un ejemplo que ella ha querido trasladar, y nada, ahora lo importante era escucharla a ella y es un placer, Elizabeth. Bueno, en este momento nosotros nos ponemos igual aquí a escucharla. No sé si se ve bien, supongo que sí, si no, no sé si la conoces. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias Miguel, Raquel, que la verdad es que es un placer estar aquí siempre, que en Torrelavega os preocupáis mucho además por el tema de la nutrición y estoy encantada. Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí hoy en este día de lluvia, a estas horas y para escucharme esta parte que la verdad es que me apasiona. Porque en realidad yo soy oncólogo y me dedico a tratar el cáncer, pero siempre digo que lo más importante es prevenirlo, que ojalá consigamos erradicarlo y esto sea pues, nuestro mayor éxito, ¿no? En realidad, mucha gente piensa que el cáncer es hereditario, o sea que hay un factor genético y es verdad que muchas veces lo hay, pero en realidad solo en un 10% de los casos se considera que realmente es un cáncer hereditario, causado por la genética, ¿no? El 90% de los casos se consideran que son de consecuencia de factores ambientales. ¿Qué quiere decir? Los factores ambientales son cosas sobre las que nosotros podemos trabajar, porque yo no puedo cambiar mis genes, pero sí puedo cambiar mis hábitos de vida. Y esto es muy importante. En realidad, si yo hiciera esta pregunta, que esta diapositiva la suelo poner mucho, ¿cuál es el principal factor de riesgo del cáncer? Pues entre el tabaco, alcohol, la dieta y la obesidad, pues probablemente la mayoría diría que el tabaco. Y sin embargo, si nos vamos a esta diapositiva, vemos que la dieta se relaciona con un 31% de los casos de cáncer y el tabaco con un 25%. Quiere decirse, comer mal genera más cáncer que fumar. Y esto es algo que a la gente le choca, ¿no? Porque es como se habla tanto del tabaco y sin embargo de la alimentación nadie nos cuenta nada. En realidad esto ya se sabe desde los años 80, ya había investigadores que estaban analizando esto y veían que sobre todo en los tumores de origen digestivo, evidentemente es donde más relación tenemos la mala alimentación con el cáncer, ¿no? Pero en realidad cuando uno va al oncólogo, nadie le pregunta qué tipo de dieta lleva, porque por ejemplo uno va al cardiólogo y le pregunta, ¿usted fuma, come grasas? Pero sin embargo vamos al oncólogo y el oncólogo no se preocupa habitualmente de buscar cuál es la causa. A lo mejor no la encontramos, pero puede haber factores que nos puedan predisponer a tener un tumor y eso es importante también abordarlo porque en realidad tenemos que curar al paciente pero también conseguir que el tumor no vuelva o que no tenga otro tumor diferente, ¿no? Con lo cual esto es muy importante, con lo cual nos queda mucho por hacer dentro de la propia sanidad. En realidad esto lo voy a pasar un poquito rápido porque lo que se refiere es que muchos de nuestros pacientes oncológicos tienen un grado de desnutrición importante. ¿Por qué? Porque primero, uno de los síntomas diagnósticos a veces es que de repente una persona empieza a perder peso y va al médico porque, oiga, no sé qué me pasa, que yo he perdido 10 kilos de peso y no sé qué me pasa. Segundo, si estamos con un tratamiento oncológico, muchas veces eso nos afecta a nuestra salud gastrointestinal, no podemos comer bien, nuestro cuerpo consume muchas más calorías porque nuestro sistema inmune está luchando contra el cáncer. Quiere decir, una persona que tenga cáncer está gastando muchas más calorías que otra persona sana porque su sistema inmune está luchando contra el cáncer y eso genera más desnutrición, con lo cual en pacientes oncológicos la desnutrición es un problema muy importante que a veces lo tenemos muy abandonado los propios médicos, ¿no? Y esto os quería presentar este estudio porque creo que es bastante explicativo y es un estudio que evaluaba en el estado de nutrición de los pacientes en 31 hospitales de España y analizaban 400 pacientes oncológicos aproximadamente. El 33,9% estaban desnutridos al ingreso, pero se iban más desnutridos al alta, o sea, aumentaba hasta el 36,4%. Pero no solo eso, el 66,7% de los desnutridos no recibía ningún soporte nutricional y sin embargo el 20% de los no desnutridos sí que se les daba un soporte nutricional, con lo cual quiere decirse que dentro del hospital lo estamos haciendo francamente regular, por no decir mal, ¿no? Porque esto es un dato de un estudio eso, que refleja un poco el estado a nivel nacional. Esto es un poco lo que hablaba Raquel. Estos son datos de una encuesta que hay a nivel europeo, una organización de hecho bastante fiable, Globocam,
que estima que a nivel mundial los casos de cáncer en 2040 van a aumentar casi un 60%. O sea, como veis, es exponencial el aumento y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si vemos más abajo, en España, el cáncer más frecuente es el de colon y recto y este es el que más se relaciona con la mala alimentación. Con lo cual, en nuestro país, que tanto presumimos de la dieta mediterránea, al final tenemos la incidencia, el tipo de cáncer más frecuente es el colorectal. Con lo cual, tenemos que pensar si a lo mejor no estamos haciendo del todo bien todo lo que es la parte nutricional, ¿no? En realidad, esto es lo que decía antes, un poco el cáncer de colon en cifras. Es el más frecuente, es el segundo más mortal después del cáncer de pulmón y en realidad afecta a gente joven, porque la edad media de la mayoría de los pacientes está en torno a 50 años, o sea, personas muy jóvenes. Y esto es algo que tiene una relación muy directa, y esta es una diapositiva de la Asociación Española contra el Cáncer, como veis aquí abajo, con el estilo de vida y con la dieta. Hoy yo voy a hablar de nutrición, pero hay que saber que el intestino se llama el segundo cerebro, porque es el segundo órgano con más neuronas después del cerebro. Quiere decirse que incluso el estrés, todo el estado emocional, influye también en el intestino y eso influye en el riesgo de que podamos desarrollar algún tipo de enfermedad intestinal, entre ellas el cáncer. En realidad, ¿por qué hacemos al final este libro, Cocinando tu salud? Pues porque sabemos que la dieta es fundamental para prevenir la enfermedad, pero también es esencial para ayudar en la curación del cáncer. Y esto, que de hecho en el título del libro genera a veces un poco que la dieta cura el cáncer, no, la dieta por sí sola no cura el cáncer, pero ayuda a curar el cáncer. Porque un paciente que esté bien nutrido va a poder llevar bien los tratamientos, va a tener mejor calidad de vida, pero si está desnutrido, una de las cosas que va a hacer es que, por ejemplo, no le podamos poner la quimio o no le podamos poner la radio, no pueda recibir los tratamientos que necesita, además de tener una mala calidad de vida si está desnutrido. Como decía antes, la mejor cura claramente es no enfermar. Esto es de lo que hablaba Miguel, es INMOA. INMOA es un poco mi sueño, porque yo volví a Estados Unidos hace unos años y volver de Estados Unidos a España no era fácil, porque allí trabajaba como coordinadora de investigación con muchas posibilidades y en realidad yo quería seguir investigando, ¿no? Y así al final pues fundé INMOA, el Instituto Médico de Oncología Avanzada en Madrid, a la vez que volví a trabajar en Valdecilla, porque Valdecilla es un hospital que ofrece muchísimas posibilidades de investigación y en el que yo me siento muy feliz, pero es un poco lento, ¿no? Mi marido siempre me dice que yo soy médico porque no puedo ser paciente. Entonces, en realidad, por la parte más pues, burocrática, yo creo, y eso que es un hospital, ya digo, donde se investiga muchísimo. En INMOA lo que hacemos son tratamientos pues, muy novedosos, ya no tanto porque llevamos 3 años en los que hemos tenido muchísimo éxito, que es básicamente nuestra especialidad son tratamientos con hipertermia electromodulada, que es un tipo de tratamiento que lo que hace es calentar el tumor para dilatar los vasos que tiene dentro y que la quimio y la inmunoterapia lleguen mucho mejor y sea mucho más eficaz sin efectos secundarios, y además aumenta el oxígeno dentro del tumor y esto aumenta la eficacia de la radioterapia. Valdecilla es el único hospital público que tiene este tipo de tratamiento y yo de hecho me dedico ahora específicamente a este tipo de tratamientos en Valdecilla, con lo cual estoy muy feliz. Pero muy pronto vamos a inaugurar también el primer Instituto Nacional de Prevención del Cáncer, porque a mí me agobia esta sensación de que haya tantos casos de cáncer, la incidencia está aumentando y no se está tomando atención a esto. Ahí nos vamos a preocupar de la nutrición, del estrés, del estado emocional, evidentemente de hábitos como el tabaco y luego el diagnóstico y el screening precoz, o sea, esa persona que tiene miedo a tener cáncer por sus antecedentes, por sus síntomas, poder diagnosticarlo pronto, porque esto además va a influir en sus posibilidades de curación, y también hacer análisis genético, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es algo muy importante. Como decía antes, La Vega se preocupa, y estas son unas fotos de cocinar en 2018. Ahí estaba Pablo, que ha escrito el libro conmigo, que por cierto es mi marido, que a veces no lo contamos, Pablo es chef, y en realidad... Mira, que no lo sabía. Sí, no lo sabía. Pues a veces no lo contamos, pero es verdad, Pablo es un gran chef, de hecho, una persona bastante reconocida en el mundo de la cocina. Y el libro lo que hemos hecho es una parte más teórica, con cierta información muy asequible para todo el mundo, pero también recetas prácticas para que uno vea que hacer un plato apetecible, con buena presentación y sano, es fácil de hacer. De hecho hay códigos QR y luego os enseñaré alguna cosa. Bueno, y estas son las jornadas de tiempo de mujer hace poquito. Me gustaba hablaros un poco de esto, pero porque está como muy de moda y como hay mucho desconocimiento, pues por aclarar un poco, porque la gente está muy perdida, ¿no?
La microbiota, ¿qué es la microbiota? Que está tan de moda ahora. Pues la microbiota en realidad son los microorganismos que tenemos en una zona que muchas veces nos protegen, ¿no? En este caso la microbiota del colon pues es lo que mantiene pues, el intestino en un estado de salud. Y luego está la microbioma, que es como si fueran todos los microorganismos del cuerpo. O sea, la microbiota es una parte y la microbioma de todo el cuerpo, ¿vale? La microbiota intestinal parece increíble, pero es que más o menos tenemos unos 38 billones de bacterias en nuestro cuerpo y 30 billones de células sanas. O sea, tenemos muchas más bacterias que células sanas. Esto siempre que estamos luchando con antibióticos, contra las bacterias, hay muchas bacterias muy buenas. Luego se ve que en las investigaciones se ve que al menos hay 8 millones de genes microbianos frente a 23.000 genes humanos. O sea, los microbios tienen muchísimos más genes que nosotros. Y luego del colon, de 400 gramos que pesa, la mitad son las bacterias. O sea, que esto es algo que realmente yo creo que es sorprendente y que mucha gente desconoce. Y luego esta diapositiva es para mostrar un poco que la microbiota es muy diversa a lo largo del mundo. O sea, no tenemos los mismos tipos de bacterias aquí que en China, ni que en Japón, ni que en Estados Unidos. Por el tipo de dieta que llevamos, los hábitos que tenemos se modifican. Es más, se han hecho estudios, que ahí se lee un poquito a la derecha, aunque no se puede leer, que también ha cambiado la microbiota a lo largo de los años desde que la gente se ha mudado de los pueblos a las ciudades y a otros estilos de vida, con lo cual nuestros hábitos de vida influyen. ¿Cuáles son esas funciones de la microbiota? Pues por un lado, prevenir la colonización de patógenos malos, o sea, de bacterias que nos ataquen. Por otro lado, ayudar a digerir los nutrientes. También sintetizar vitaminas como la vitamina B y la vitamina K que nuestro organismo no produce y estimular el sistema inmune. Y esto es súper importante porque el sistema inmune es el que nos defiende del cáncer. De hecho, nuestras células se dividen mal todos los días, pero nuestro sistema inmune las ve y las elimina. ¿Qué pasa? Que cuando se genera un cáncer es porque el sistema inmune no ha visto que hay células dividiéndose mal, empiezan a crecer y cuando las ve ya no puede con ellas. Con lo cual, súper importante la microbiota porque estimula esa protección contra el cáncer. Aquí veis que esto es lo que se llama la disbiosis, que es un término como muy difícil, ¿no? En realidad lo que viene a decir es que cuando se altera esa microbiota se genera un desequilibrio de todas las bacterias, se genera una inflamación y esa inflamación genera como si fuera una herida reparándose continuamente, con lo cual hay células multiplicándose para reparar. En ese momento lo que tenemos en cuenta es que puede haber más riesgo de que una célula se divida mal. Tantas células dividiéndose a lo largo del tiempo, aumentamos la posibilidad de que muten. Los pre y los probióticos, que seguro que también hemos oído hablar mucho con el yogur y todo esto, y en realidad son diferentes, ¿no? Los probióticos realmente son esos microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Como probióticos, pues el primero que apareció fue el yogur. Y luego en las farmacias, de hecho, se venden yogur con cepas de bacterias diferentes que nos pueden ayudar a protegernos. Luego están los prebióticos, que son componentes que no son digeribles por nuestro sistema inmune, por nuestro microbiota intestinal, pero que ayudan con procesos beneficiosos. Puede ser, por ejemplo, la fibra, la galactosa, la fructosa. Y esto lo que favorece es que tengamos una microbiota, o sea, unas bacterias sanas. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta, y esto creo que os lo he puesto por aquí, que en realidad, por ejemplo, si tomamos antibióticos, lo que pasa es que los antibióticos eliminan nuestras bacterias. Entonces necesitamos reponerlas con probióticos, que son más bacterias. Si en realidad lo que tenemos son problemas de estreñimiento, necesitamos ayudar con fibra, que puede ser los prebióticos, ¿vale? O sea que los probióticos regeneran los microorganismos, las bacterias, y los prebióticos ayudan a que ese intestino funcione como mejor, por decirlo así de una manera sencilla. ¿Vale? Bueno, en realidad esto es un poco lo que os decía, y luego esto es una cosa que me gusta mucho, que es que la serotonina, que es conocida como la hormona de la felicidad, se genera en un 90% en el intestino. Y esto es como muy desconocido, es cómo puede ser esta relación. En realidad, si tenemos una buena salud intestinal, va a disminuir el riesgo de depresión. Y luego hay otra cosa, el triptófano, que es un precursor de esa serotonina, de esa hormona de la felicidad, también viene de los alimentos y de la microbiota intestinal. Es muy importante tener una buena salud intestinal, porque es que esto disminuye el riesgo de depresión. O sea que no es solo la alegría de comer, sino que también el tener una microbiota sana nos ayuda.
Bueno, y ahora ya vamos un poco a lo práctico, ¿no? ¿Qué comer y qué nos puede ayudar? Siempre me gusta hablar un poco de los mitos y de las realidades. Una de las cosas es que se dice que el azúcar alimenta al cáncer, y en realidad no lo hace de una manera directa, pero el azúcar lo que genera son picos de insulina, que esos picos de insulina sí hacen crecer las células malignas, con lo cual sí que alimenta al cáncer, aunque no sea de una manera directa. Luego otra cosa, la obesidad, que muchas veces las personas obesas consumen más azúcar, sí que aumenta también el riesgo de cáncer. Sobre todo en mujeres, la obesidad en la zona abdominal por los estrógenos aumenta el riesgo de cáncer. Luego, los edulcorantes artificiales, hay personas o estamentos que han dicho que causan cáncer. Y en realidad no hay una evidencia científica de esto. ¿Las hierbas medicinales pueden curar el cáncer? Pues no, ojalá pudieran. Lo que sí pueden es ayudarnos con los efectos secundarios, a tener una mejor calidad de vida, pero directamente curar el cáncer, pues no. La carne roja. Esto, la Organización Mundial de la Salud divide entre carne roja y carne procesada. La carne roja es la carne de los mamíferos que procede del músculo, y la carne procesada es la que lleva algún proceso de conservación. Los ahumados, los salazones, la carne en conserva, el jamón, las salchichas, todo ese tipo de cosas. Dentro de la carne roja, la Organización Mundial de la Salud ha demostrado que es probablemente cancerígena, o sea, si comemos cantidades elevadas, sí tendríamos más riesgo de desarrollar una enfermedad maligna, con lo cual, si la tomamos mejor en cantidades limitadas. Y las carnes procesadas, bueno, que se relacionan sobre todo con el cáncer de colon, ¿vale? Que es el más frecuente en nuestro país. Dentro de las carnes procesadas, la Organización Mundial de la Salud determina que está totalmente demostrado que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer. O sea que las salchichas, el bacon, los ahumados, todo este tipo de cosas que son tan apetecibles a priori, tienen una evidencia tipo 1 totalmente demostrada que aumentan el riesgo de padecer cáncer. Por cada 50 gramos de carne procesada consumidos diariamente, aumentamos el riesgo de cáncer de colon en un 18%, con lo cual es algo que es una cifra impresionante, pero es que es una cifra real. Sobre todo, además, es preocupante si tenemos en cuenta que cada vez estamos comiendo más carne procesada, con lo cual esto se está convirtiendo en un problema de salud importante. Este es un mapa del país, igual alguno lo ha visto porque lo publicaron hace no mucho, donde se ve la incidencia, por ejemplo, del cáncer de estómago en España y Portugal. Y aquí veis como Castilla y León tiene una incidencia claramente más alta que el resto, y se ha relacionado con el consumo de embutidos. Y es que la diferencia es muy sustancial. Portugal está fatal, Castilla-La Mancha regular, Extremadura, pero Castilla y León tiene una relación súper directa. O sea que esto es algo muy llamativo, ¿no? Que voy a dejar que saquen la foto. Luego, los métodos de cocinar también aumentan el riesgo de que un alimento lo transformemos en cancerígeno, porque, por ejemplo, todo lo que sean frituras, en el proceso de freír, no solo por reutilizar los aceites, que por supuesto nunca deberíamos reutilizar el aceite, pero el proceso de freír el aceite alcanza temperaturas muy altas, y esas temperaturas generan compuestos químicos que son cancerígenos. No deberíamos de freír, no deberíamos usar cosas en la barbacoa o directamente en la sartén. O sea, lo que deberíamos de tomar son cosas a la plancha o al horno, ¿vale? Pero no cosas cocinadas en directo con una llama. Luego la soja, que también ha generado como mucha controversia. Durante muchos años se dijo que la soja, las mujeres con cáncer de mama no podían tomar soja porque aumentaba el riesgo del cáncer. Esto se ha visto que realmente no es así, porque la soja lo que contiene son fitoestrógenos, que no son estrógenos, y esos fitoestrógenos no se convierten en estrógenos humanos, por así decirlo, con lo cual no hay ese riesgo. Lo que sí hay que limitar son los suplementos de soja, o sea, la pastillita que me compro en el herbolario, porque ahí sí que podríamos tener un problema. De hecho, hay un estudio que se hizo en el Reino Unido, donde mujeres que tomaban 11 gramos de soja al día reducían las tasas de recaídas y de mortalidad de cáncer de mama. O sea que la soja beneficiosa, pero si nos la comemos de la vaina, no en un suplemento que sea en exceso. El resveratrol, que nos gusta mucho porque está en el vino tinto, y en realidad el resveratrol tiene un poder antioxidante muy alto, con lo cual tomar vino tinto, por ejemplo, en cantidades bajas puede ayudarnos contra el cáncer porque es un antioxidante importante.
Luego, el ácido fólico. El ácido fólico es importante porque es uno de los precursores de lo que decía antes del triptófano, que es un precursor de la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Y además, bueno, lo conocemos bastante como cultura así general porque lo toman las embarazadas para prevenir malformaciones en los bebés. Las vitaminas. Las vitaminas evidentemente son muy importantes. En la alimentación encontramos muchas vitaminas. La vitamina D tiene una importancia especial porque tenerla baja aumenta el riesgo de cáncer de colon, con lo cual es importante porque sobre todo en las regiones del norte, como apenas nos da el sol, tenemos la vitamina D baja con frecuencia. Luego la vitamina A hay que saber que como suplemento puede resultar beneficiosa en algunas enfermedades hematológicas de tipo cáncer como el mieloma, por ejemplo. Y luego en los suplementos de vitamina C, la vitamina C tiene un poder antioxidante muy alto que puede estimular mucho el sistema inmune y ayudarnos con el cáncer. Pero sin embargo, vemos ahí que dosis muy altas de vitamina B podrían provocar cáncer de pulmón y el consumo diario de vitamina E aumenta el riesgo de cáncer de próstata. O sea que las vitaminas, que parece que uno puede ir y comprarse vitaminas 7 botes y no pasa nada, también pueden ser peligrosas. Lo que es muy importante es que las vitaminas las tomemos de los alimentos y solo nos las tomemos en pastillas en caso de déficit. O sea, no comprar por comprar y cuantas más vitaminas mejor. ¿Vale? La leche. La leche también ha generado muchísimas controversias. En realidad no hay ningún dato de evidencia científica que diga que tomar leche aumenta el cáncer. Lo que sí es, hay algún estudio que dice que en pacientes con tumores hormonales, fundamentalmente cáncer de mama y ginecológico, las hormonas de la leche de vaca podrían aumentar el riesgo de cáncer. Eso no está totalmente demostrado, aunque hay algunos artículos que dicen que a lo mejor podría ser. Pero lo que sí está claro es que previene el cáncer de colon, ¿vale? Tomar leche de vaca previene el cáncer de colon. Luego los huevos. Yo de toda la vida escuché en mi casa que solo podíamos comer 2 huevos a la semana. Y si había comido ya uno, pues 2 y ya no había más. Y en realidad esto no es verdad, porque los huevos tienen una cantidad de colesterol que además se ha visto que puede ser beneficioso en el metabolismo de las grasas y que lo único que tenemos que hacer es, lo que dice aquí, un traje a medida. O sea, si yo he comido muchas grasas de otro tipo, pues a lo mejor no me puedo comer ni un huevo. Pero si he tenido una dieta muy con verduras, tal, pues a lo mejor me puedo comer 4 huevos esa semana, porque la cantidad de colesterol que tiene me lo permite, ¿no? O sea que esto hay que tenerlo en cuenta. Esta es una noticia americana que tiene mucho impacto, porque un juez de California falla que Starbucks y otras empresas vendedoras de café de dicho estado tienen que poner en la bebida del café una advertencia que genera cáncer. Esto genera muchísimo revuelo. Y en realidad es porque el café lleva acrilamida, que es un compuesto que la OMS había dicho que podía aumentar el riesgo de cáncer, pero en realidad luego se vio que la cantidad es tan sumamente ínfima que no genera cáncer. De hecho, la OMS lo ha quitado de entre los carcinógenos. Es más, hay estudios que dicen que el café podría proteger del cáncer de hígado y de endometrio. Lo que es muy importante es que nunca hay que tomarlo en exceso, evidentemente, y que hay que tomarlo templado, porque lo que se ha visto es que si tomamos el café muy caliente, el típico café de la cafetería que sale humo como si fuera aquí una central térmica, en realidad lo que genera es pequeñas úlceras en el esófago y aumenta el riesgo de cáncer de esófago. ¿Vale? Luego, esa es una cosa que a mí me preocupa bastante, que son las falsas dietas curativas, porque hay pacientes que a veces dejan los tratamientos oncológicos porque piensan que se van a curar con estas dietas. Me gustaría hablar solo de esta, que yo creo que es como la más extendida, que es la dieta alcalina, que se basa en la hipótesis de un premio Nobel, Otto Warburg, que decía que ninguna enfermedad, incluido el cáncer, podía sobrevivir en un entorno alcalino. Que esto es real, si a las células malignas los ponemos en un entorno alcalino, se mueren. ¿Qué ocurre? Que en realidad, dice que la dieta tiene que llevar un 80% más de alimentos alcalinizantes. Eso no lo dice el premio Nobel, lo dice gente que ha sacado la teoría a través de ese premio Nobel, ¿no? Desde ese descubrimiento. Pero en realidad, como vemos aquí, el pH de nuestro cuerpo es muy diverso. O sea, el pH que tenemos en la cavidad oral es en torno a 7, en el estómago es 1,5, 2. Entonces, regular el pH, alcalinizar nuestro cuerpo a través de la alimentación, no es viable, o sea, no es algo que sea posible, ¿no? Con lo cual esta dieta no funciona, no se puede hacer. Luego, los superalimentos. Un poquito de agua. No sé si alguien tiene una pregunta hasta aquí. Perfecto.
No, pero apuntamos lo de la carne y del café. No, cuando dijiste lo de si el consumo de soja, lo que era natural, daba igual seca que bien. Eso es, la cosa es las capsulitas de soja con sus excipientes y sus cosas. ¿Y la leche de soja? La leche de soja se puede tomar, sí. Luego, los superalimentos. Hace poco me entrevistaban para Televisión Española sobre esto y decían, ¿pero cuáles son los superalimentos? Porque parece que tienen que ser todos de América Latina, que en España. Y digo, no, los superalimentos los tenemos todos en España, no hace falta irse muy lejos. Pero en realidad cada uno tenemos que elegir el nuestro. Porque claro, no es lo mismo si yo tengo obesidad y necesito perder peso, que tengo que tomar alimentos bajos en calorías, que alguien que necesita ganar peso. Entonces, claro, para mí un superalimento puede ser el aguacate, que además es buenísimo por los antioxidantes, y para una persona con sobrepeso, pues a lo mejor tiene que ser la calabaza, que apenas tiene calorías, ¿no? Entonces, es importante elegir el que nos vaya mejor a cada uno. El aguacate, por cierto, el aguacate tiene mucho contenido en potasio, de hecho más que los plátanos, que siempre es... Dale que esto se pase rápido, porque si no... Que siempre nos dicen cuando has estado malo de diarrea, tómate un plátano que tiene potasio. Pues no, mejor tómate un aguacate. Tiene mucho contenido en ácido oleico, que es un antioxidante muy potente. Tiene mucha fibra, tiene proteínas, reduce el nivel de colesterol y triglicéridos. Y como decía antes, es muy antioxidante y de hecho el aguacate es un truco muy bueno para cuando a veces no, pues los pacientes sobre todo no tienen apetito y dicen, pues es que no tengo ganas de comer, para meter calorías, por ejemplo, en una crema, trituramos un aguacate, le da muchas calorías, una textura muy buena y el paciente es como que no se entera, está comiendo casi lo mismo, pero con mucho más contenido calórico y muy sano. ¿Vale? Luego tiene muchas vitaminas, que como decíamos antes, las vitaminas más importantes son las de la dieta, ¿vale? Ahí veis un poco la relación de todas ellas, las setas y los champiñones. Esto es más... la información la ha sacado la mayoría de una compañera del Club Rotary, que luego os hablaré de una cosa, de Conchi, que nos habló un día de las setas, pero tienen un alto contenido de ergotioneína, que se ha demostrado que previene el deterioro cognitivo. De hecho, se han hecho estudios donde se veían poblaciones que tomaban setas con mucha frecuencia y tenían menos deterioro cognitivo. Luego tienen proteínas de alto valor biológico, que esto es muy importante, porque son proteínas como que nuestro cuerpo aprovecha muy bien, ¿no? En un porcentaje muy alto. Tienen 2 gramos por cada 100 gramos. Luego tienen otra cosa, que si por ejemplo estamos haciendo una dieta porque no queremos ganar mucho peso, tienen un alto poder saciante. Pero si nos tomamos 4 setas, pues al final nos ayudan un poquito. Y son también muy antioxidantes. De hecho, ahora mismo nosotros estamos trabajando bastante con extractos de setas para darles a los pacientes oncológicos porque vemos que les sienta muy bien a nivel de calidad de vida y a nivel también de resultados contra el tumor. ¿Vale? Frutos secos, muy importantes también. Son muy concentrados energéticamente, lo que decía antes, que queremos hacer una crema enriquecida para un paciente. Pues le echamos el aguacate que no se va a enterar y le echamos frutos secos en polvo, por ejemplo. Eso aumentamos muchísimo las calorías, pero el paciente no se va a enterar. Es una manera de ganar peso con salud, ¿vale? Aquí veis que eso, la cantidad de calorías es bastante alta, tienen muchos ácidos grasos omega 3 que son muy sanos y en realidad este es un estudio que hicieron en la Universidad de Yale donde veían que los pacientes con cáncer de colon que consumían frutos secos de manera diaria tenían menos riesgo de que el tumor volviera a salir y se curaban más. O sea, esto es impresionante, o sea, comer el fruto seco, sobre todo nueces, avellanas y anacardos, aumentaba la posibilidad de curarse del cáncer. Con lo cual, esto es un dato muy llamativo, ¿no? La cúrcuma. La cúrcuma, yo creo que ahora está muy de moda, es como una especia que echamos a los alimentos, ¿no? Y en realidad tiene un polifenol que es la curcumina que tiene un poder importante contra las células malignas, ¿no? Con lo cual es algo importante. Lo que sí es cierto es que no deberíamos de tomar cúrcuma el día de la quimioterapia ni 48 horas después, porque podría interferir con algunos tratamientos. El aceite de oliva virgen extra, que esto en España, yo me enfadaba mucho en Estados Unidos cuando me decían que el aceite de oliva virgen extra el bueno era de Italia. Yo decía, no, que esto es de España, que no tenéis ni idea. En realidad es pues un aceite que tiene mucho poder antioxidante por los ácidos grasos omega 3 y en realidad se dice que tiene poder antiinflamatorio parecido al ibuprofeno, o sea que impresionante, ¿no? Tiene que ser virgen extra porque es donde guardamos ahí todas las propiedades beneficiosas. De hecho, este es un estudio que se publicó donde el aceite de oliva virgen extra demostraba actividad contra las células malignas, o sea que esto es
muy importante. En realidad, bueno, ayuda en la aterosclerosis, la prevención del deterioro cognitivo, la pérdida de masa ósea, que es muy importante a veces en los pacientes oncológicos. Los pimientos también. Todo lo rojo es bueno, por así decirlo, porque tiene propiedades antioxidantes muy importantes. Los pimientos tienen un nivel muy alto de vitaminas y antioxidantes. Por cierto, todo lo rojo, todo lo ácido facilita que el hierro se absorba, porque si tomamos alimentos ricos en hierro y después nos tomamos un yogur, el calcio hace que el hierro no se absorba, con lo cual es muy importante. Nunca debemos combinar el hierro con el calcio, porque entonces no se absorbe el hierro, ¿vale? Pero sí el hierro con cosas ácidas o con cosas rojas, pimientos, tomates, ese tipo de cosas. Tienen muchas vitaminas, ¿vale? Y además parece que previene contra el cáncer de próstata. O sea, que en realidad los que tengan riesgo a tomar pimientos a todas horas. Y lo que decía antes, facilita la absorción del hierro, lo cual es importante. Bueno, reduce, se dice, el insomnio, la ansiedad, el síndrome premenstrual, bueno, tiene muchas propiedades beneficiosas. Pescado azul. El pescado azul, bueno, es ese pescado en profundidad, que vive en profundidad en el mar y tiene mucho poder también antioxidante. Como habéis todo el rato, repito lo del antioxidante. Todo lo que tiene omega 3 y antioxidantes ayuda a nuestra salud y ayuda a disminuir el riesgo de generar un tumor porque previene la multiplicación de las células malignas. En realidad, como decía, tiene muchos omega 3, reduce el riesgo también de hipertensión, infarto, pero luego hay una cosa muy importante, que es que tiene mucha vitamina A, que ya decía antes que esto podía ayudar en los cánceres hematológicos tipo el mieloma, la leucemia, el linfoma. Si es que os quiero presentar bueno, ayuda a bajar el nivel de colesterol. Aquí lo que he puesto es para que veáis, porque muchas veces me preguntan, ¿y qué son los pescados azules? Pues más o menos ahí veis un poco el resumen, ¿no? Porque esto va tan lento, pero os lo paso. Quería presentaros este estudio muy interesante. Es un estudio que hicieron en Canadá en los años 90, donde veían qué relación había entre la ingesta de pescado fresco y el porcentaje de grasa que tomaban de pescado fresco y el riesgo de tumores de tipo hematológico, o sea, de cánceres tipo leucemia, mielomas o linfomas, y lo comparaban con personas sanas. En realidad aquí ajustan por edad, por sexo, hábito tabáquico, índice de masa corporal, y ven que las personas que comen más pescado tienen menos riesgo de este tipo de cánceres, y en concreto las que comen más pescado azul. En realidad decíamos, bueno, también encontraron esto a mí me impactó muchísimo. Las personas con ocupaciones relacionadas con el pescado tenían menos cáncer. O sea, no solo es comer pescado, sino que si eres pescadero o pescador, tienes menos cáncer. Y esto a mí me llamó mucho la atención. Entonces uno puede decir, bueno, claro, es que comen más pescado que los demás por su profesión, pero no. Ajustaron por la cantidad de pescado que comían y aún así vieron que tenían menos cánceres de este tipo. Y eso es por las grasas del pescado, que al tocarlas, a través de la piel se transmiten esos ácidos grasos al cuerpo y tienen menos riesgo de cáncer, con lo cual esto es algo muy llamativo, ¿no? Con lo cual, no evaluaron la cantidad de marisco, que se dice que a lo mejor podría influir, pero probablemente ese factor no tenga nada que ver porque en realidad el impacto, o sea, la diferencia era muy llamativa, ¿no? Con lo cual, cuando veamos al pescadero ya decimos que está más protegido. Y quería hablaros también de la gelatina, porque muchas veces los pacientes oncológicos no tienen ganas de comer, pues no tienen apetito, no se hidratan bien, y la gelatina lo que nos da es muchas proteínas y mucha agua de una manera como muy sana y fácil de tomar, porque al final es algo fresquito que nos entra como solo, que a veces lo podemos combinar con un poquito de fruta a la misma gelatina y resulta bastante apetecible, ¿no? Con lo cual es algo a tener en cuenta. Y el tomate, lo que decía antes, todo lo rojo nos ayuda. El tomate es muy rico en licopeno, que es un antioxidante muy potente y previene contra el cáncer de próstata y además ayuda a la memoria. El alcohol, bueno, esto os decía un poco antes. En realidad, si veis la gráfica, aquí arriba veis que esto es la actividad del sistema inmune, con cantidades pequeñas de alcohol va subiendo y después cuando ya tenemos cantidades demasiado altas baja. O sea, que decir, cantidades bajas de vino tinto o de cerveza con alcohol aumentan, estimulan el sistema inmune. Otra cosa es que ya nos tomemos 4 vinos en vez de uno pequeñito y entonces ya lo estropeemos, ¿no? Luego los flavonoides de la cerveza, lo que decía antes, el resveratrol del vino, ayudan a la apoptosis, que es la muerte celular de las células malignas, con lo cual tened en cuenta que esto lo podemos tomar. Así como
para no extenderme mucho y dar tiempo a preguntas, como normas generales de una dieta saludable, se recomienda tomar 5 raciones de frutas y verduras de manera diarias, ¿vale? Tener en cuenta, además, elegir un poco las frutas, sobre todo un poco equilibradas, quiero decir, no tomar todas las frutas las que sean más dulces, con más contenido en azúcar, sino que tratamos de equilibrarla. Menos del 5% de la ingesta calórica de azúcares, menos del 30% de la dieta que sean grasas, menos de 5 gramos de sal al día, y luego las proteínas, lo que decía antes. Las proteínas, sobre todo las animales, o sea, carne o pescado, son las de más valor biológico. Dentro del pescado, por supuesto, mejor el pescado azul. Y luego hay que tener en cuenta, un paciente oncológico consume el doble de proteínas que una persona sana. Eso en reposo, sentados. Se dice que deberían de tomar 2 gramos de proteína por cada kilo que pesen. O sea que esto es muy importante. Si tenemos un proceso oncológico, tenemos que darle a nuestro cuerpo más proteínas porque las necesita para defenderse tanto de los tratamientos como del tumor. Y luego, bueno, tomar hidratos de carbono, como el arroz, la pasta o el pan, que por supuesto siempre mejor integrales porque se ha visto que previenen del cáncer de colon. Bueno, esto es un resumen que viene en el libro de qué cosas sí tomar, que ya os las he dicho más o menos, qué cosas con moderación y qué cosas no deberíamos de tomar. Luego, lo que decíamos antes, ¿cómo preparamos los alimentos? Pues influye, con lo cual las formas de cocinado tenemos que tenerlas en cuenta. Por supuesto, vamos a intentar comer alimentos de temporada y no comprar los alimentos que de repente tenemos cerezas en diciembre, que esas cerezas pues están conservadas de unas maneras que no son las mejores, y la grasa de elección siempre para cocinar o para los aderezos es el aceite de oliva virgen extra. ¿Vale? Y luego, bueno, lo que decía antes también de la hidratación, muy importante, la actividad física también es muy importante, realizar cierta actividad física diaria, y que durante la quimio y la radioterapia consumimos más nutrientes, con lo cual tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de aumentar nuestro aporte calórico. Un poco de resumen de lo que es la dieta sana, y aquí ya vamos a las fotos un poco del libro, ¿no? Donde veis unas recetas y los códigos QR, pero he preparado a ver si funciona. Así. Esto es una receta de libro, por ejemplo. Arroz con berberechos y algas. En realidad queríamos sacar los berberechos, tienen muchísimo hierro, las algas tienen mucho poder antioxidante y el arroz es arroz integral porque es mucho más sano y previene el cáncer de colon. Un poco lento, no sé por qué, pero en realidad esto está sacado del código QR del libro, donde, bueno, Pablo está cocinando un poco. El arroz y la pasta, si lo comemos recalentado, engorda menos. Si lo dejamos enfriar a 4 grados, más o menos, y lo recalentamos, el almidón se hace resistente y engorda menos. O sea que aparte de ser integral, pues para que veáis un poco. Y ya os había puesto esta, es que estas barritas están impresionantes. Seguramente que todos habéis visto esas barritas energéticas que venden en el supermercado, que no tengo tiempo a comer y tal. Claro, es súper insano porque es súper dulce, lleva un montón de cosas. Pues estas están hechas con los orejones, unas pasas, un poco de arándanos secos, las almendras, o sea, los frutos secos. Pablo ahí lo está triturando. Y ya veréis qué rápido se hace, lo echa todo para batirlo ahí. El aguacate, un montón de energía, de calorías y de antioxidantes. Claro, y esas barritas que dices, oye, que no tengo tiempo a comer, ¿qué tal? Te compras estas que vienen en el envase, que son malísimas y súper insanas. Pues ya veréis ahora, es que va un poco a saltos, pero ya veréis ahora que ahí le echo semillas de chía y de avena, que también son muy buenas, ¿vale? Entonces ahora va a hacer como una especie de duro, él lo mete en ese partentín, porque así luego se corta mejor, eso es. Y es que están buenísimas. O sea, yo el día que las hice la primera vez hicimos la cata, y además que ya veréis ahora que tiene una presentación muy buena. Tiene una presentación muy buena, y esto es súper sano. ¿De qué me llevo para los tentempiés rápidos? Pues en vez de comprarnos eso, nos llevamos esto, que es muy fácil de hacer y va mucho mejor. Luego en el libro, bueno, hemos puesto, que de esto no voy a hablar hoy para no extenderme mucho, pues hay unos apartados para problemas que puedan tener los pacientes. Pues qué hacer si tengo la boca seca, pérdida de peso, por cierto, el sabor metálico, que por cierto, el otro día me han dicho un laboratorio de Cantabria Labs, que esto tiene mucha repercusión, que van a sacar un extracto de miraculina, se llama,
que alivia muchísimo el problema de la alteración en el gusto, que dice que te lo tomas y que dice que es espectacular. O sea que será septiembre, octubre, y esto puede ser, como funciona realmente, una maravilla para los pacientes, porque es un problema lo de los cambios en el gusto. Bueno, ya para el cumplirlo, por fin un médico dice que es bueno tomar vino, esto es importante, y un poco como resumen, pues el recordaros eso, que en realidad esto, y por eso estoy tan contenta de estar aquí contándoos esto, porque el que ayudéis a difundir estas cosas, que sepamos lo que hacía antes Raquel, los niños, o sea, nuestros hijos, que es que la incidencia de cáncer de colon en los jóvenes está aumentando de manera exponencial, y eso viene de una mala alimentación desde la infancia, y además sabemos que lo que aprendemos de niños luego no nos cuesta hacerlo, porque es como un hábito en nuestra vida, ¿no? Entonces es como muy importante potenciar esto. Y luego que se puede comer rápido y bien, que esto también es que como no tenemos tiempo, ¿no? Y ahora me gustaría contaros este proyecto. Ahí tenemos a José Manuel, el compañero de Rotary también, que en realidad lo hemos llamado este proyecto NUTAN, ¿vale? Este proyecto es un programa nacional que vamos a hacer desde Rotary Club Sardinero, yo soy miembro del club, y vamos a hacer para divulgar esta información nutricional. O sea, la idea es hacer códigos QR donde los pacientes, en las salas de espera de los hospitales, en asociaciones, en centros de salud, mientras estamos ahí esperando aburridos, que los pacientes además se quejan de que nunca les damos información nutricional, y es que yo voy al oncólogo y me dice que coma lo que yo quiera. Y al final, claro, ¿qué hacen? Van a Google y encuentran cualquier cosa que no es adecuada. Pues mientras están en la sala de espera, podrán con el móvil escanear el código QR y ver vídeos cortitos de 2 o 3 minutos de profesionales que sepan de nutrición, hablando por temáticas que les pueden importar. ¿Qué puedo hacer si tengo pérdida de peso? ¿Qué puedo hacer si tengo alteración en el gusto? Entonces va a ser una iniciativa que la idea que tenemos es extenderla a nivel nacional, y la vamos a presentar el próximo 17 de junio en el Hotel Real, aquí en Santander, a las 7 de la tarde, que estáis todos invitadísimos. Vendrá la alcaldesa, vendrán algunas autoridades que nos apoyan y nos ayudan, y estamos realmente muy ilusionados con poder extender esta iniciativa, porque creemos que va a ayudar mucho a la sociedad, ¿no? Y con esto, nada, ya me termino, voy a quitarle el sonido a esto, que se quede después, y ya está. Abrimos el Raquel Alcondero, vamos a y ahora si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o quiere aportar algo más, pueden Yo quería hacerlo. preguntarte, se hablaba del vino tinto, del vino blanco, ¿qué tienes que decir? No tiene esas propiedades. El vino blanco tiene lo malo del alcohol, por así decirlo, pero no tiene esos antioxidantes que tiene. Al final es como la piel de la uva del vino tinto, es la que se ¿Pero es malo o no? no deberíamos de tomarlo. Yo no soy nada fundamentalista, quiere decirse que si me tomo un vino cuando salgo de vez en cuando, no sé si de vez en cuando, el problema es tomarse un vino diario, ¿no? Entonces, si podemos elegir, mejor el tinto, porque el blanco es que no tiene propiedades beneficiosas realmente. Esto es como el que dice, ¿me puedo comer un trocito de chorizo? Pues sí, pero no te lo comas a diario, o sea, de vez en cuando solo. Había otra pregunta, ¿no? Sí, no, el tema de frutos secos siempre sé que son buenos, pero siempre se habla de una cantidad pequeña. Ahora que... Claro, pero se ¿cuánto habla... estamos hablando? ¿50 gramos? Sí, habitualmente lo que decía Miguel, que te cojan el puño, por ejemplo. El crilo me dijo que Sí, en las nueces, por ejemplo, se suele decir 5 nueces al día. El resto de frutos secos, lo que pasa, que a veces los pacientes oncológicos pierden mucho peso y necesitamos que ganen peso. Entonces ahí no hay eso que te cojan en el puño. A veces, como tienen antioxidantes, son sanos, tómate la cantidad que quieras, que te vienen bien. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que los cacahuetes no son frutos secos, son legumbres, ¿vale? Que a veces hay gente que lo mezcla así. Yo desde el punto de vista preventivo. Luego otra cosa, aquí al menos en Cantabria, ya 10 años, hubo, pues a lo mejor 5 o 8 años, unas campañas preventivas en los coles, lo de la mano, ha desaparecido. Yo que tengo 3 hijos, los que sí se inculcó eso en los coles, se hacía el día de la fruta, y actualmente no es. Yo creo que fue muy bueno, fue muy bueno. yo te puedo decir que No, a ver, sí, no. Perdón, hay un proyecto, que hablo yo en nombre del Colegio de Enfermería, me lo van a permitir, tampoco, no un secreto, pero se está elaborando. Yo sé que aquí hay otras más enfermeras,
hay interés, se está hablando, un poco en la línea de lo que decía usted, que esa formación, ese contacto a los niños desde abajo, que una enfermera, enfermero, pueda X días a la semana en cada centro impartir ese tipo de educación, ese tipo de hábito alimenticio, con el profesorado al lado formándole, ¿para qué? Para los comedores también, un poco esos seguimientos de esas dietas, de esos alimentos, ¿no? Yo sé que el Colegio de Enfermería, entre las muchas cosas que está trabajando, esta es una de ellas, porque como bien ha dicho la doctora, es desde ahí, ¿no? Desde abajo. Deciros que el que quiera el libro, aquí está, y si no hay más preguntas, pues bueno, el libro viene muy bien explicado, y bueno. Perdón, discúlpame. Sobre los ayunos. A ver, los ayunos en realidad no se ha visto que sí, está muy de moda efectivamente, pero no se ha visto que tenga un poder como beneficioso en pacientes oncológicos. De hecho, es más, a mí me ha pasado que los pacientes acaban en una situación fatal, porque claro, están sometiendo a su cuerpo a un estrés muy grande, más el estrés que supone tener un tumor, más estar con una quimioterapia o radioterapia. Entonces, ha habido casos de tener que suspender los tratamientos por esos ayunos. En realidad, el único tipo de tumor donde se ha visto que podría tener cierto efecto es en los tumores cerebrales. Que ese ayuno genera que el cerebro pues, le falte esa glucosa y se nutra de otras reservas que tenemos nosotros, y parece que hay a lo mejor, pero no hay ningún estudio que diga claramente que el ayuno es beneficioso, y en pacientes oncológicos yo lo desaconsejaría totalmente, porque hemos tenido casos claro, que al final genera un desequilibrio nutricional muy importante. ¿Y el 16-8, el no desayunar? El no desayunar se ha visto que es bastante perjudicial, porque de hecho hay el dicho ya de toda la vida de desayuna como un rey, come como un príncipe, cena como un pobre, porque en realidad nuestro cuerpo necesitamos darle nutrientes, además a poder ser de una manera continuada, para tener esas reservas y además para evitar esos picos de insulina que decía antes, que aumenta el riesgo de cáncer. Claro, si yo paso muchas horas en ayuno y de repente como después de muchas horas vacías, se me genera un pico de insulina alto, porque mi cuerpo pasa de 0 a 100, por así decirlo, ¿no? Con lo cual no es beneficioso. Lo más recomendable y lo más sano es comer 5 o 6 veces al día, pequeñas cantidades, pero 5 o 6 veces al día. Y el desayuno es una de las comidas más importantes. Bueno, pues, perdón. ¿Cuál es su opinión sobre la dieta cetogénica? Pues un poco lo que decía antes al hilo del ayuno, lo mismo, en tumores cerebrales es donde se ha visto el mayor éxito. Todavía no se sabe muy bien la causa, pero por ejemplo la dieta cetogénica se usa en niños que tienen epilepsia que se llama refractaria, o sea que no responden a los tratamientos habituales, y con la dieta cetogénica mejoran. Entonces, en ese tipo de tumores sí que parece que puede haber algún tipo de beneficio, pero en el resto de tumores no se ha visto beneficio con ella. Pues muy bien, pues hoy te lo agradecemos muchísimo, muchas gracias a todos, y si alguien tiene interés en el libro, aquí le tenemos. Muchas gracias por asistir, muchas gracias.